Hola, bienvenidos. Yo soy la doctora Edith Medina, pediatra y BSLC, y pues bienvenidos a esta formación de asesoras de asesoría promoción en lactancia PILU. Muy agradecida por esta invitación. Em, la verdad es un tema que vamos a dar por esta ocasión, que se llama anatomía oral del bebé, succión y deglución. Es un tema muy importante porque de aquí es la base para entender muchas de las cuestiones, porque en ocasiones hay complicaciones durante la lactancia, que puede ser desde el nacimiento de un bebé que ya traiga algún problema antes de nacer, por prematurez, o simplemente entender cómo es una fisiología normal de cómo se lleva a cabo la succión o la deglución de un pequeño. Y partiendo de ahí, vamos viendo que los pequeños, cuando están en la pancita de mamá, en la embriología, lo vamos a ver desde su desarrollo y crecimiento de lo que es la cara, va a ser a partir de la cuarta semana de gestación. Esto es que a partir de los arcos branquiales, que es en esta zona de aquí, que estos son los arcos branquiales, de ahí se va a ir desarrollando a partir de la cuarta semana todo lo que es nuestro sistema que vamos a estudiar ahorita de la cavidad oral, toda la anatomía del bebé. Esto es muy importante porque desde estas semanas y en la parte del embarazo, pues bueno, ya podemos tener algunas alteraciones. Este no es el tema como tal de alteraciones que puedan presentarse, sin embargo, tenemos en cuenta que desde estas semanas y posteriores, cómo se van desarrollando la lengua, por ejemplo, junto con el paladar, todo esto se va desarrollando durante la cuarta semana de gestación. Si lo ven por acá, vamos a tener los nervios que participan en toda esta parte de la fisiología de la succión y deglución que vamos a ver más adelante en el siguiente tema, y cómo estos nervios también influyen cuando hay alguna alteración desde el momento del nacimiento, como puede ser alguna elongación, algún problema donde se oprimen o se llegan a lastimar más bien algunos de estos pares craneales, y con esto dificultar esta parte de la succión o de la deglución de algunos pequeños, y que bueno, ya más adelante se irá hablando sobre el tema. Con esto también tomamos en cuenta que durante estas etapas de gestación es importante, cuando a las mami les hacen los ecocardiogramas, eh, revisar cómo está esta estructura conformada, y ver que ya desde un inicio se pueden dar diagnósticos prenatales para fisuras palatinas, labio paladar hendido, y con esto pues bueno, ir viendo qué podemos hacer ya cuando tenemos al bebé en brazos de la mami. Vamos a ver la parte de la anatomía de un órgano muy importante en esta parte de la lactancia, que es la lengua. La lengua es una estructura que está conformada por 8 pares de músculos y uno impar. Por lo tanto, está formada por un total de 17 músculos, de los cuales se van a dividir en extrínsecos e intrínsecos. ¿Y cuál es la importancia de conocer esto? Bueno, de la función de la lengua, bueno, también va a estar, si lo alcanzan a ver por este lado, que hay 3 partes en las cuales se divide la lengua: en la parte oral, en la parte faríngea y en la parte que está en la parte posterior y en la parte de la base. Y tiene 2 caras, la dorsal y la ventral. Esta estructura, que es la lengua, es fundamental para que se lleve a cabo la parte de la succión. Ya lo vamos a ver en la parte cuando vemos este tema, lo importante que es la lengua, y que todas las estructuras que estén en una adecuada conformación nos va a dar que nuestros pequeños puedan llevar a cabo una lactancia adecuada, y que no solamente es ver la parte de si hay o no leche, que es a veces lo que nos dejamos guiar, que la mamá ve a simple vista, y que como asesores y como promotores en la lactancia es muy importante que tomen en cuenta toda alteración en la estructura anatómica de estos pequeños. Entonces, en la lengua vamos a encontrar también una
importante inervación porque es los músculos que se van a estar moviendo a través de los nervios, pero que también cualquier afectación que pudiéramos tener al momento del nacimiento pueden alterar estos nervios en el momento de la extracción, por ejemplo, y pueden llevar a alguna alteración a nivel de la lengua, que pudiera haber algunas desviaciones de la lengua y no pueden tener un buen agarre, que no puedan tener una adecuada succión. Entonces, con esto también vemos que la lengua, como es el músculo, uno de los músculos, si no es que el más potente que tenemos en el cuerpo humano, nos va a ayudar a hacer esa extracción de la leche. Entonces, por eso es muy importante conocer que es un músculo, bueno, en sí es la formación de 8 pares de músculo. Y siguiendo con esta cuestión de la anatomía, también es muy importante esta parte de aquí que vamos a ver, que son los cachetes del bebé. Los carrillos son muy importantes en esta etapa de los neonatos porque van a llevar unas bolas que se llaman bolas de Bichat, que las van a encontrar en esta fase de aquí, que son las que cuando ya algunas personas en etapa mayor se hacen la bichetomía, bueno, esas bolas de grasita lo que nos ayudan es a que no se colapse la, en la parte de la succión, nos dan estabilidad a la parte de la mandíbula, de los maxilares, para que no se colapse al momento de la succión. En los bebés que son prematuros, estas bolas o bolsas de Bichat también todavía están no totalmente desarrolladas y esto también puede influir mucho en la parte de la succión. Entonces, como ven, todo tiene una razón de ser y por qué están ahí. Y pues bueno, nuestros pequeñitos nos ayuda para mantener esta presión que requerimos para cuando es la succión y nos den la estabilidad. Otra parte importante en la anatomía de nuestros pequeños son los labios. Los labios requieren tener un sello hermético para que se pueda llevar a cabo la succión. Como ven aquí, tienen un sello aquí en esta zona. Los labios van a quedar evertidos en la parte del pecho de la mami, en la parte del seno, y esto nos va a ayudar a que se hagan un cierre hermético para que se pueda realizar la succión, que más adelante también vamos a ver, pero los labios también es importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones podemos tener pequeños con fisuras labiales que no se hicieron como tal un paladar hendido, pero sí hay una fisura a nivel del labio y eso también puede ocasionar que no tienen un buen cierre y por lo tanto el agarre no va a ser tan eficiente y tenemos que ayudarles ahí a este binomio de mamá y bebé, como también los labios que son hay bebés con labios muy delgaditos que a algunos les ocasiona que no se puedan llevar un buen enganche. Entonces, evaluar todas estas estructuras como son la lengua, las bolas de Bichat que estuvieran presentes, como son los labios, son las cosas que a simple vista cuando vamos a ver a un binomio, una mamá con un bebé recién nacido o más adelante, que en sus primeros meses de vida, es lo que tenemos que ver, cómo están conformadas, que sus mejillas estén en sus fibras, que el músculo buccinador esté con un buen tono, o sea, que se haga un buen movimiento, que no tengan un tono, el tono se refiere a cómo está la fuerza, que no esté como o muy, se llama hipotónico, o sea, que no tenga mucha fuerza o que esté como muy contraído, porque también eso ocasiona que tengamos alteraciones al momento de la succión. Siguiendo con esta parte de la anatomía, vamos a ver diferencias muy importantes entre el adulto y el niño. No es la anatomía de una anatomía en pequeño, porque cada uno tiene sus diferencias por la parte esta de la succión. Mucho de lo que antes había estudiado como tal se había visto en cuestiones de cómo succionaban los niños o cómo se relacionaba la succión con la parte de las tetitas,
por las mamilas, pero ya a últimas fechas se ha hecho más investigación ya directamente con niños alimentados a seno materno, lo cual pues esto nos da una visión mucho más amplia de qué es lo que pasa junto con la anatomía. Por eso es importante saber qué es lo que está pasando y a simple vista, con simplemente ver a un bebé cuando se va a visitar a esta mamá o nos hablan para ir a verlos, con simplemente el momento de estar en contacto y de ver, podemos ya tener una visión amplia de qué es lo que estamos viendo. Por ejemplo, en la cuestión de la anatomía, este es un corte sagital en donde vamos a ver cuáles son las diferencias estructurales entre el adulto y el niño. Por ejemplo, una de las cuestiones es de que la boca del pequeño es más pequeña que la boca del adulto. Y esto es debido a que las bolas de Bichat que les comentaba, ocupan también un espacio y la lengua ocupa la mayor parte de nuestra cavidad, de la cavidad del pequeño, de la cavidad oral. Entonces esto hace que también esta lengua tenga su importancia si protruye mucho la lengua, por ejemplo en los niños con síndrome de Down, que su lengua llega a protruir más, no tiene la misma fuerza, sus músculos no tienen la misma fuerza, y entonces desde la simple inspección de la anatomía en estos pequeños, pues bueno, vamos a ver en general qué es a lo que podríamos enfrentarnos. En esta situación también de la cuestión de la anatomía, pues vamos a tomar en cuenta lo que les decía de los labios y la diferencia que tenemos en lo que es esta parte de aquí, que es el maxilar inferior de un neonato, de un chiquito, con la de un adulto. El bebé, su cavidad es más pequeña y también ligeramente retraída. Ligeramente es apenas perceptible. Y esto es importante porque hay pequeños que tienen una cavidad oral muy pequeña y más hacia atrás, más retraída, y esto también ocasiona problemas al momento del enganche. Por eso nuevamente es importante analizar toda la estructura anatómica de estos pequeños. La otra parte de diferencia que tenemos es la parte de la laringe. La laringe está ubicada más arriba que en el adulto. En el adulto esta parte de la laringe está más abajo y no tiene la comunicación con la parte posterior del paladar. O sea, lo que es el paladar blando, no tenemos comunicación, cosa que aquí sí. Ahorita les voy a pasar otra diapositiva donde se va a ver en una escala más grande donde lo puedan distinguir. Esto tiene una función ya que el velo del paladar va a subir durante la deglución para que pueda pasar la leche a la parte de la hipofaringe y la epiglotis la epiglotis es una parte que tenemos aquí que nos va a obstruir o nos va a tapar la parte que va hacia la tráquea. Ahorita vamos a ver esa parte en otra diapositiva, pero aquí también es importante ver cómo está en nuestro paladar. Este es paladar duro, donde ustedes tocan con su lengua, pueden tocar donde está esta división del paladar duro y el paladar blando, pueden tocar con la punta de su lengua hacia atrás, hacer su lengua hacia atrás dentro de su boca y tocar con la punta esa zona donde se siente más blandito y un poquito duro hacia adelante. Y justo en esa parte intermedia, ahí es a donde el pezón de mamá va a llegar en el pezón de estos pequeñitos amamantados, que esa es la zona donde se va a alojar, que eso es lo ideal, que se aloje ahí en la punta del pezón, para que se pueda hacer la succión adecuada y no lastime el pezón de la madre. Entonces, esta parte del paladar duro y del paladar blando, en esa unión, aquí es hasta donde va a llegar ese pezón. Entonces, el tener una estructura anatómica totalmente cerrada, que son el paladar duro, esto nos va a contribuir a que no pase nada de líquido hacia lo que es la vía respiratoria, que la tenemos aquí arriba, y que por aquí pasa el aire y llega por la epiglotis
y luego pasa por la tráquea y aquí es donde se lleva a cabo la respiración. Bueno, entonces, si se dan cuenta, pues es muy importante que nuestro paladar esté totalmente íntegro y que simplemente con ver algún pequeñito que tiene un labio paladar hendido, una palatoisquisis, puede ocasionar algunos problemas en la succión, pero se logra también con buenas técnicas de agarre y acople que estos pequeñitos también puedan llevar a cabo su alimentación a seno materno y con ayuda, sobre todo, pero conociendo esta parte porque es importante. Si se dan cuenta, este es el paladar duro y si entrara aquí la parte del pezón que llegaría hasta acá, en estos pequeñitos que tuvieran un labio y paladar hendido, entonces el mismo pecho va a ocluir esta parte y va a impedir que pasara, si el defecto está en una zona aquí anterior, va a cubrir y no habría paso de leche por la vía respiratoria. Entonces, por eso es importante que estos pequeñitos estén alimentados a seno materno para poderles ayudar a su recuperación, porque muchas veces para lograr que no los operen, para que se pueda cerrar el defecto, pues sí nos piden a veces cierto peso y ciertas características, pero bueno, en estos chiquitos sí se necesita todo un equipo multidisciplinario para que se pueda llevar a cabo y que estos pequeños tengan su mejor desarrollo. Pasando del paladar, tenemos el maxilar inferior. El maxilar inferior, aquí la parte importante que este es el que se va a mover al momento de la succión. Esta es la parte que se mueve, el paladar superior se queda fijo, el maxilar superior, y esta parte es la que va a llevar junto con la lengua el ejercicio de la succión. Entonces también aquí es importante que tenga una función óptima y que lleve a cabo bien sus movimientos y junto con la lengua puedan llegar a tener el acople necesario para que se lleve a cabo la succión. Y bueno, ya les hablarán en otros temas subsecuentes con otros compañeros sobre el frenillo sublingual, que en algunas ocasiones puede ocasionar también alteraciones en la succión. Pero bueno, ese ya será un tema que van a ver más adelante. Esta es la diapositiva que les mencionaba, esta imagen, de cómo está en un infante y en un adulto, viendo más de cerca la retrognatia que les decía que se ve, bueno, la ligera desviación hacia atrás, naturalmente, que se ve en los infantes, cómo están los labios, cómo ocupa la lengua todo este espacio. Aquí está el paladar blando que les decía, la epiglotis, que es la que va a cerrar la parte cuando pasa el bolo alimenticio hacia la parte del hipofaringe para que aquí cierra y no pase a la vía aérea ninguno de estos alimentos, en este caso leche, para que no tengamos atragantamientos y más bien no tengamos episodios de que pase leche a la vía aérea, que eso sería algo muy peligroso. Entonces, si se dan cuenta, la epiglotis queda aquí, el paladar blando del adulto queda más arriba y no hay contacto del paladar blando con la epiglotis. Miren este espacio. Y aquí como en los pequeños, el paladar blando sí tiene una cercanía con la epiglotis. Entonces, son diferencias que tenemos muy importantes en los niños, en los infantes, en los bebés, en relación al adulto. Bueno, y aquí tenemos una imagen igual, un corte sagital, en donde vemos lo que les comentaba, donde llega el pezón de la mamá. Aquí es esta parte donde este es el pezón, toda esta parte, el complejo pezón-areola, que aquí está el pezón y todo lo de acá alrededor es la areola, y esto llega el pezón, la punta, a lo que es entre el paladar duro y el paladar blando. Aquí en esta línea es donde se va a
con los movimientos peristálticos que haga el bebé con la lengua, la va a llevar hacia esa zona. Y entonces, si se dan cuenta, esta parte de aquí es la encía, que va a quedar por encima la lengua, y entonces se va a hacer la succión a través de los movimientos que se haga con la lengua y el maxilar inferior. La epiglotis nuevamente la tenemos en esta zona, el paladar blando, la laringe que se encuentra aquí, la tráquea está por adelante y la parte posterior tenemos el esófago. Entonces, cuando el epiglotis baja y el bolo alimenticio, en este caso la leche, va a pasar con los movimientos peristálticos de la lengua, la epiglotis baja y entonces la leche va a hacer este recorrido hacia el esófago y no hay manera de que, si está aquí cerrado, que pase a la vía aérea. Entonces, si se dan cuenta, por eso es tan importante ver la anatomía simplemente en la observación. Eso nos va a dar ya mucha información de estos pequeños y del binomio que vamos a estar viendo. La lengua, como se dan cuenta, ocupa la mayor parte de la cavidad oral del pequeño, y si se dan cuenta aquí, el pezón, como queda posterior, la lengua queda por acá arriba, el pezón no se toca realmente. El bebé no tendría por qué succionar el pezón, sino la zona esta del complejo pezón-areola, que ese es el que va a hacer la succión, donde se va a hacer estos movimientos. Porque esto es muy importante, porque muchas mamás y muchas personas creen que el pezón es el que se succiona y es el que debe de tener buen agarre. Pero si el pezón se succiona o se está lesionando con la parte de la encía y la lengua queda por detrás, y en lugar de hacer una succión, literalmente el bebé aplasta el pezón, es cuando el pezón queda en punta de lápiz, y eso ocasiona grietas y ocasiona dolor en las mamás. Y pues es cuando ya tenemos complicaciones, inclusive en los primeros días que empiezan a dar seno materno. Y aparte, si se va a succionar el pezón, pues prácticamente el pezón, ya que vean en la parte de la anatomía de la mama, pues simplemente es los conductos por donde sale la leche, y pues muchas veces es donde quieren hacer una extracción manual en el pezón, y es cuando dicen, no, pues es que no tengo leche porque pues no me sale del pezón, cuando lo que un bebé normalmente hace es una compresión en el complejo pezón-areola, que es acá, y el pezón queda acá adentro y la areola queda por acá. Entonces realmente no tendría por qué hacerse una succión en el pezón. Y cuando se hace una extracción manual y se hace en esta zona de la areola, donde están los conductos, entonces es cuando tenemos una extracción y hay leche, o sea, se observa leche o calostro según sea el caso, y es cuando las mamás ahí realmente se dan cuenta que sí tienen, pero el problema muchas veces está simplemente en la posición o en el agarre, o que estamos teniendo problema por la succión, consecuencia alguno de estos datos que posteriormente veamos. Bueno, esto es una parte general de lo que es la anatomía de la cavidad oral, que volvemos a repasar las partes importantes que siempre hay que estar viendo. Los labios, para que se pueda hacer un cierre hermético, el paladar duro, el paladar blando que está en la parte posterior, como esto hace un cierre para que no tengamos contacto con la parte basal en la base de lo que es el sistema respiratorio, donde viene la nariz, que está en esta parte, como donde se encuentra el paladar, la unión del paladar duro con el paladar blando, donde es a donde llega el pezón, cómo está nuestra lengua, cómo está conformada nuestra lengua, que es más la cavidad, todo lo que ocupa nuestra lengua, por eso es una cavidad pequeña y todo está prácticamente ocupada por la lengua, como el paladar igual nos da
esta parte de un cierre y que se haga el sello junto con el pecho, cómo se va a hacer este sello con los labios y el paladar, cómo queda totalmente sellado al momento de la succión. Y posteriormente, dónde está la epiglotis y dónde está la faringe, que la tenemos más alta que lo que les comentaba que en el adulto. Bueno, esta es la parte importante de la anatomía oral, de la cavidad oral de un pequeño. Para pasar a la parte fundamental de la succión y la deglución. Bueno, esto es parte de la fisiología de lo que un bebé recién nacido, vamos a tomar ahorita en cuenta que es un bebé a término, un bebé de 39 a 41 semanas. Recordemos la clasificación que se da, que antes de las 37 semanas es un bebé prematuro. Los bebés prematuros ya también tienen su clasificación. Y un bebé de 37 semanas a las 38 es un bebé de término temprano. Esto también es muy importante conocer, esta clasificación, porque tenemos pequeños con alteraciones todavía un tanto en la succión porque están en esta fase de maduración y no es un bebé totalmente maduro. Los bebés tienen ya su madurez como tal listos, ya como diríamos saliendo del horno de la pancita de mami, de la gestación a las 39, 40 semanas, que sería como la parte óptima, aunque pues igual hay bebés que nacen 42 semanas y no tenemos 41 semanas, no tenemos problema, pero en los pequeños, en relación específica a la succión, bebés prematuros o que son de término temprano, sí llegamos a ver algunas alteraciones y sobre todo si se eh, conjuntan con alguna otra anomalía que pase durante el periodo de nacimiento, ya sea por cesárea o por parto. Entonces tenemos en esta parte que la succión es el proceso mediante el cual el recién nacido obtiene el alimento y este alimento se da por medio de la succión y lo ideal es el seno materno porque en la literatura revisada de artículos pues mencionan también obviamente la parte de la alimentación a fórmula y pues sí son en este artículo que les voy a recomendar y a pasar, que la verdad está muy completo sobre succión y deglución, que es de Rendón del 2011, habla sobre la succión a tetina y también hace la diferencia con la succión a lo que es el seno materno. Bueno, y entonces tenemos que a partir del nacimiento y durante los primeros 6 meses de vida, los lactantes van a obtener su alimento principal, que es la leche, a través del proceso de la succión nutricia. Porque hay dos tipos de succiones. Ahorita nos vamos a enfocar más a la succión nutricia y la otra succión es la succión no nutritiva. La succión no nutritiva se puede estar dando como reflejo desde el útero, desde la gestación, tan temprano como en la semana 17-20. Esta es una sección no nutritiva. Esta succión es diferente a la que va a alimentar al bebé y es como una preparación como tal. Entonces vamos a ver que durante los últimos meses del desarrollo embrionario, el feto va adquiriendo los reflejos y las habilidades necesarias para lograr una succión independiente y efectiva. Estos reflejos, que ahorita vamos a platicar de ellos, son todo un proceso para lo cual se pueda llevar a cabo la alimentación en los pequeños recién nacidos o lactantes. Este proceso fisiológico, que es la succión-deglución, nos va a llevar y nos va a permitir asegurar una ingesta suficiente del alimento y que sea fácil de asimilar y de una manera segura. Por eso están
esta parte de los reflejos que ahorita vamos a platicar, y con lo cual podemos obtener ese alimento con la energía, con el menor consumo de energía. Para lograr que este bebé tenga, que logre este objetivo de alimentarse de una manera independiente, pues sí, necesitamos, como les había comentado, que tengamos nuestras estructuras, bueno, que tenga el pequeño sus estructuras anatómicas íntegras, que estén maduras y que estén íntegras, sobre todo en los pequeños que les comentaba, que pueden tener algunas alteraciones en prematuros, en algunas alteraciones como en los pequeñitos con síndrome de Down, que pueden tener macroglossia, o sea, la lengua muy grande, o que puedan tener alguna alteración como en labio paladar hendido, o en pequeños que tienen un síndrome que se llama Pierre-Robin, el cual el maxilar inferior está más hacia atrás, más retraído, cuesta trabajo que puedan abrir más la boquita, sus aperturas son muy limitadas. Entonces en estos pequeñitos tenemos dificultades, se logran lactancias realmente también, no quiere decir que estos pequeños no van a lograr amamantarse, sí se logra, les digo que se requiere de un equipo multidisciplinario, pero sí se logra. Sí hay documentación, también me han tocado pequeños que hemos ayudado en estas fases, en estos trastornos y logran una alimentación al seno materno, pero por eso es tan importante detectarlo a tiempo para poderle dar el apoyo a estos binomios. Entonces, por eso es tan importante que en caso de haber alguna malformación, alguna alteración neurológica, alguna alteración respiratoria o alguna malformación cardíaca también, como vamos a ver más adelante, cualquier tipo de alteración puede alterar se dice como danza, en esta sinergia que se da entre la succión y la deglución. Entonces, esta es la importancia de que cuando se evalúe un binomio se vea de una manera integral. No nada más es llegar, ver cómo está agarrado y vemos de lejos, sí succiona, no succiona, pero realmente no estamos haciendo ese análisis más profundo para ver qué pudiera estar pasando cuando la mamá nos refiere a algún problema. Y bueno, como lo ideal es que nacieran, estamos hablando de niños de término, sin malformaciones ahorita, pues bueno, este complejo que se va a llevar de succión deglución, pues bueno, nos va a llevar a que veamos en los pequeños estos reflejos que son sumamente importantes que se presenten porque es la manera como el bebé se va a alimentar y también son como parte de seguridad, por ejemplo, el reflejo de arcada o el de tos, porque en algún momento que tiene un reflejo de eyección la madre muy hiperactivo, muy rápido, estos pequeñitos pueden como hacer una defensa, por decirlo así, y evitar que pase por el líquido, la leche, a la vía respiratoria. En esta parte de los reflejos, el reflejo de succión, como ya les decía, es tan pronto que puede ser en el útero, pero en la parte no nutricia y que ahorita vamos a ver cómo se va desarrollando a través de las semanas de gestación. El de deglución se ha visto que por medio de las ecografías, que la ecografía actualmente ha sido una de las cuestiones que han ayudado mucho a ver el estudio de la succión, de la deglución en los neonatos. Antes lo hacían con rayos X, pero bueno, ya la ciencia ha avanzado y últimamente hace poco vi que habían hecho uno por una resonancia magnética también. Entonces, pues la ciencia avanza y nos contribuye mucho a ir conociendo estos reflejos. El reflejo de deglución se ha visto tan tempranamente como a las 11 o 12 semanas de gestación, donde lo que deglute el feto es líquido amniótico.
Entonces se va viendo cómo ya tiene el reflejo de deglución. No hay una coordinación aún entre succión y deglución a edades tan tempranas, pero ya aparece. Y ese reflejo de deglución puede aparecer desde estas semanas y se madura alrededor de los 4 años de edad. Por eso es importante también cuando se toma en cuenta la alimentación en los pequeños, el tipo de alimento, cómo se le va a ofrecer. Y el otro reflejo muy importante, que es el reflejo de búsqueda, que se está al nacimiento. Estamos hablando de bebés de término, que también en los pretérminos se llega ya lo están presentando, pero el reflejo de búsqueda se presenta a través del nacimiento y entre los 2 y 4 meses va disminuyendo, va desapareciendo. Este reflejo de búsqueda se ha visto que en la hora dorada que le decimos cuando es el apego inmediato en la madre, ya el pequeño está haciendo ese reflejo de búsqueda para poder lograr hacer un enganche adecuado, una succión adecuada. Y entonces en esta primera hora, en estos 60 primeros minutos de la hora dorada donde nace el bebé, y lo ideal es que vaya al seno materno, pues se ha visto que los que tienen también un mejor índice de lactancia por más tiempo. ¿Qué pasa ahí también? Cuando en algunos estudios se ha visto que los bebés que por alguna razón se han tenido que separar de la mamá en esa primera hora, posteriormente se encuentran agotados, no es tampoco tan fácil el nacer, entonces estos pequeños después de esa hora se encuentran cansados y la succión ya no es igual, entonces vamos perdiendo esas oportunidades tan importantes que es el apego inmediato durante la primera hora de vida, lo que sería nuestra hora de oro. Por eso es tan importante que nuestros pequeñitos recién nacidos, en cuanto nacen, vayan a hacer el apego inmediato con la mami para que se pueda iniciar este reflejo de búsqueda, el reflejo de succión y empiecen a tener su contacto con la mama el seno de su mami. También en esta parte de lo que se ha visto en los estudios que se han llevado a cabo, que en mamás que se han tenido que usar anestésicos, por ejemplo, anestesia general por alguna emergencia con la mami, pues también estos pequeñitos repercute la succión en, en el momento de iniciarla, cuando ya se encuentran con la mamá. Entonces, todo esto, si lo vamos analizando, lo vamos preguntando a las mamás, cómo fue el nacimiento, por qué vía fue, si tuvo o no medicamentos. Desde ahí vamos viendo si hay o no alguna alteración o vamos hilando esta parte de alteraciones que se pueden llegar a presentar y a veces con simplemente preguntar podemos llegar a, a ver una valoración. El reflejo de arcada, este reflejo es el que se estimula, por ejemplo, hay mamás que tienen un pezón muy largo y pueden comprimir demasiado la parte media posterior de la lengua y el pequeñito hace la arcada, como si quisiera vomitar. Entonces, en algunos pequeños esto les causa un poquito como de alteración y al momento rechazan posteriormente el pecho por esta experiencia con el reflejo de arcada. Pero este reflejo es un mecanismo de protección para evitar que se vaya igual eh, la leche a la parte de la vía respiratoria. Y el reflejo de tos. El reflejo de tos es también un reflejo inmaduro al nacimiento que se va madurando conforme va creciendo nuestro pequeño, pero también es importante que lo vayan teniendo en cuenta porque, por ejemplo, hay pequeños de 2, 3 meses que llegaron a tener algún problema en el momento del nacimiento, alguna asfixia eh, o tienen algún trastorno neurológico y que su reflejo de tos no aparece o el reflejo de arcada también.
Entonces esto nos está hablando de que ya hay algún problema y eso es muy importante pues, para estar atentos porque pueden llegar a tener complicaciones de ahogamiento y por eso es importante que se tomen en cuenta para que se pueda hacer una evaluación integral. Y si se requiere, pues bueno, enviarlos a los especialistas que los requieran, neurología, estos pequeñitos requieren de un equipo multidisciplinario amplio para poderlos auxiliar. Y pues también explicarle a la mamá los cuidados, algunos cuidados que tendría que tener con estos pequeñitos, que estos reflejos no los presentan, o por ejemplo en el reflejo de arcada, que a veces la mamá piensa que no, que rechaza su pecho, o sea, dice es que no lo quiere, me hace como que lo quiere vomitar, pero bueno, hay que ver cómo es la forma de su pezón o cómo está presentándose ese pezón, ese complejo pezonario al pequeño, o si su boca es muy pequeña para el pezón y quizá con alguna posición diferente podemos ayudarle a que no tenga ese reflejo de arcada y el bebé rechace el seno y la mamá piensa que no lo quiere. Me ha tocado en algunas ocasiones con mamás cuando estamos en alojamiento conjunto que preguntamos por su lactancia previa y nos dicen, no, es que yo no le di más que una semana, por ejemplo, es decir, porque mi bebé no quería, o sea, cada vez que le daba como que se vomitaba y entonces pues me rechazó el pecho. Y como pues no tuvieron una asesoría, pues la mamá dio por hecho que pues no, que realmente el pecho pues, no lo quería y por eso lo rechazaba y lo vomitaba. Entonces cuando tenemos esta cuestión, pues tenemos que ver cómo está su reflejo de arcada, cómo está el pezón, cómo está succionando, cómo está la estructura de la boquita del bebé, si no está muy pequeña, si no está más hacia atrás. Entonces vamos haciendo todo un conjunto de, eh, vamos analizando más estructuras que nos dan más herramientas para poder ver estos binomios. En cuanto a, bueno, esto es en cuestión a los reflejos. Algo muy importante en el reflejo de búsqueda. El reflejo de búsqueda lo desencadenamos tocando las partes laterales de la boca, los labios, y esto nos ayuda también para hacer ejercicios de apertura en algunos pequeños cuando su boquita no alcanzan a abrir bien o que no tuvieron luego el apego, nuestra hora dorada, y fueron alimentados con fórmula y con mamila en sus primeras horas de vida y entonces se va interviniendo y se van haciendo intervenciones en estos pequeños y pues resulta que no, no empiezan ya no tienen una succión del reflejo, o sea, de abrir boquita, de tener un buen agarre y un buen enganche, y entonces su succión es muy diferente al agarrar la tetina del biberón, y entonces los ejercicios nos ayudan a que los bebés vuelvan a reactivar ese reflejo de búsqueda. Entonces, si se dan cuenta, no van a tener un reflejo de búsqueda en un bebé de 6 meses, a menos de que tengamos alguna alteración neurológica, pero más que nada el reflejo de búsqueda es en los primeros meses de vida, porque precisamente es el pasar, el rozar sus labios, el bebé va a buscar el pecho y es para poder lograr un enganche y un agarre. Eh, por eso es importante evaluar el reflejo de búsqueda en los pequeños. Bueno, y tomando en cuenta ya la fisiología de la succión, que estábamos hablando de en qué edades aparece, en el ser humano va apareciendo reflejos progresivos, como los que ya vimos, para llegar a tener una integración en la succión nutritiva, que es la que ahorita estamos enfocados. Recuerden que está la succión nutritiva y la succión no nutritiva. En la succión nutritiva es la que nos ayuda a que el bebé se alimente. La succión no nutritiva es cuando el bebé también, igual al seno materno, puede hacer una succión no nutritiva, o en los pequeñitos, en los prematuros, llegan a tener estas succiones no nutritivas y pues los confundimos en algunas ocasiones y se ve y dicen, ah, no, pues sí está succionando,
pero no está habiendo una transferencia, entonces es una succión no nutritiva que por ende va a ocasionar que nuestros pequeños pues, nos bajen de peso, porque no está teniendo la succión nutritiva que estamos buscando. Y bueno, en la cuestión de la succión y la deglución, a las 11 semanas aparece, como les decía, el reflejo de deglución del líquido amniótico. A las 24 semanas ya en algunos autores ya nos están diciendo que aparece ese reflejo de succión, aunque es una succión no tan efectiva, es una succión, les digo aquí, no nutritiva, porque el pequeñito, ahora que ya nacen bebés de 25, 26 semanas, pues realmente no están succionando. Hace poco vi un video que publicaron si no mal recuerdo, en el congreso que hicieron de la Asociación de Consultores Internacionales, que pusieron un bebito de 26 semanas al pecho, donde está succionando, pero es una succión no nutritiva, pero le ayuda a estimular esta fase de succión. ¿Por qué? Porque tiene que ir madurando la succión, el reflejo de eglución va a ir madurando y tenemos que a la semana 32 tenemos este reflejo de orientación o psiqueo, que es lo que les decía de, de estimular los labios y el reflejo de búsqueda. A las 34 semanas existe ya una coordinación sobre entre succión, deglución y respiración, que son las tres fases importantes aquí de, de evaluación y de cómo nuestro pequeño va a llevar a cabo su alimentación. Entonces a las 34 semanas ya existe una coordinación. No es tan madura como cada pequeño es diferente, ya se está dando esta madurez, pero no está a veces al 100%. Entonces, a veces podemos tener pequeños que nacen de un peso adecuado, 34, 35 semanas, en las cuales son prematuros, se evalúa en el momento en el que nacen, la mamá ya presenta calostro, el bebé succiona, pero su succión no es a lo mejor tan eficiente y sí hay que darle una asesoría, como que estar muy pegada de ese binomio para ver que realmente el bebé se esté alimentando. Entonces, aunque ya está presente, ya puede haber una mejor coordinación, sí hay que estar evaluando bien estos pequeños. A la semana 37, que les digo que es un término temprano, aquí nos manejan como que ya hay una perfecta coordinación, pero en sí todavía, como les digo que hay una succión, hay una parte todavía de maduración, de que nuestras bolas de Bichat se estén rellenando, que estén adecuadas, toda la parte de la succión de nuestros pequeños de término, está acabando de madurar este pequeño todavía a las 37 semanas. Ya hay una coordinación, pero todavía le falta como el último punto de ser horneados. Entonces, también pequeños de 37 semanas, no por el hecho que digan, fue de término de 37, ya, succiona bien, también hay que hacerle una evaluación, quizá un poquito, ponerle más atención por ahí y ver si realmente está succionando adecuadamente. Hace pocos días me llegó una paciente de 37 semanas con bajo peso al nacimiento, que entre las alteraciones que tuvo al momento de nacer, bueno, aparte de nacer de bajo peso, fue que tuvo una extracción por una ventosa, me explica la mamá, y resulta que notan que pues ya se empieza a pegar al seno, succiona, la mamá ve que se queda dormida, pero pues ella considera que es algo normal y esperado, se van a las pocas horas de alta, ven que sí está succionando, la checan y ya, se va a casita. Llega conmigo a los 4 días de vida, ya con más del 10% de pérdida de peso, ictérica, por una incompatibilidad a grupo de la mamá y bebé, diferente tipo de sangre. La bebé con una succión deficiente a pesar de tener 37.5 semanas. La bebé no alcanzaba a tener toda la succión adecuada, más aparte ya si no estaba teniendo un buen aporte nutricional, ya se estaba deshidratando. Entonces la bebé llegó, pues prácticamente llegó para que lo hospitalizáramos
por esta situación, pero no era culpa de nadie, o sea, ni de la mamá ni de la bebé, sino simplemente la evaluación que quizá faltaba un poquito más de agudeza y afinar por ahí algunos detalles cuando se fue de alta y avisar a mamá algunos datos de riesgo. Entonces, por eso es tan importante que conozcan estos términos de si es temprano, es tardío, si es prematuro y cómo está llevando a cabo esta succión para que tengamos un manejo integral y no tengamos que llegar con niños a que no succionan adecuadamente y no está habiendo una adecuada transferencia de leche y se nos deshidraten. Y entonces el problema está en que estos pequeños no los satanizan al seno, al pecho. Dicen, no, es que por haberle dado, por no haberle alimentado bien, señora, su niño está así. Y entonces la mamá entra en un pánico normalmente preocupante, se siente culpable y de ahí se desencadenan una serie de problemas, que los cuales pudiéramos haber evitado si vemos una buena evaluación, podemos apoyar con algunas estrategias a estos pequeños y entonces ya la mamá también y quizá hacer una complementación con leche extraída, si es que todavía está hospitalizada y hay banco de leche, pues que también se pudiera dar, ver, evaluar más a fondo cómo está esa succión. Entonces con eso podemos evitar muchas complicaciones. Bueno, y en cuestión de la succión nutritiva, que como les decía es un proceso mediante el cual el lactante obtiene su alimento, con el cual se va a estar alimentando y va de una manera independiente, pues tenemos que está integrado por eh, una secuencia que es succión, deglución, respiración. Entonces también es muy importante considerar esta parte en niños que tienen por ejemplo, que fueron prematuros o que no lo fueron, pero que tienen alteraciones en la respiración, cómo es esta succión. O sea, que sea una succión, deglución, respiración. Aquí se ve el patrón de cómo va la inspiración terminando, la expiración va iniciando y aquí en el patrón el final de la inspiración, que es el número 1, que es aquí, final de la inspiración, viene la deglución, nuevamente ahora va la expiración, vamos aquí entre el 1 y el 2 y final de la expiración, deglución nuevamente, inspiración y entonces vamos en succión, succión, deglución, succión, deglución, una pausa, respiran y otra vez. Y no quiere decir que el niño deje de respirar, simplemente hay ese intercambio y eh, esa sutil manera de cómo ellos van haciendo su inspiración, succión, deglución, respiran y va haciendo toda una coordinación perfecta. Con lo cual, si tenemos pequeños que tienen alteraciones al respirar porque están respirando muy rápido, porque tienen una alteración pulmonar, pues obviamente esta succión de glución no se va a llevar a cabo y corremos el riesgo de que tenga una broncoaspiración o que el pequeño tuvo un problema al nacimiento, de que no tuvo una buena adaptación de sus pulmoncitos al momento de nacer y no está viendo esta coordinación. Hay que, si se puede, y está la mamá ahí para darle seno materno y no está en las condiciones óptimas porque está respirando muy rápido, bueno, entonces se tienen que hacer otro tipo de situaciones o nos ha tocado pequeños que tienen una enfermedad respiratoria infecciosa, recién nacidos o un poquito más grandes, y el bebé empieza a respirar muy rápido y su trastorno y empiezan a tener alguna alteración en la succión de glución y con el riesgo de una broncoaspiración por la respiración rápida que no está dando chance de hacer todo el mecanismo de succión, deglución, respiración. Entonces por eso es importante evaluarlo también aquellos pequeñitos bueno, al final vamos a ver la parte de la evaluación en algunos pequeños, por ejemplo, con cardiopatía, también que esa evaluación que a veces hay bebés que están en la succión y en la parte de deglución y se ponen cianóticos, eso no es normal, entonces hay que evaluar y referir al especialista que corresponda. Perdón. Aquí en la parte, en la primera fase de la succión, vamos a tener
Bueno, la vamos a dividir en dos fases. La primera fase que inicia con la compresión del complejo areola-pezón o pezón-areola. Fíjense que en este artículo menciona como es la compresión del pezón, pero ya les comenté que en realidad no se está presionando o no se está succionando el pezón, sino es alrededor, es el complejo pezón-areola donde se va a llevar a cabo esta compresión. Entonces, por medio del músculo perior- peri- perio- peri- periorbicular de los labios, perdón, se hace el cierre hermético. Por eso les decía la importancia de tener todas nuestras estructuras completas. Y entonces, esto hace que el movimiento del maxilar inferior, que ya les había comentado, genera una presión positiva. Después de que se genere esta presión positiva, viene de unos 60 Hz más o menos, ya viene la otra fase, la segunda fase, en la cual ahí se va a llevar la parte de la succión, bueno, ya es la segunda parte de la succión y ya va a haber también una presión negativa. Bueno, y en que vamos a ver en la segunda fase, una succión correcta de un recién nacido, es la punta de la lengua se va a alojar detrás del labio inferior, por encima de la encía inferior. La lengua se va a canalar, va a ser un canal alrededor de la areola, lo que les decía que hace un canalito, como un túnel, va a abrazar la lengua a ese complejo pezón areola. El pezón va a quedar en la parte posterior en la unión del paladar duro y el paladar blando, hasta ahí llega el pezón, y entonces la mandíbula o el maxilar inferior se mueve hacia arriba, llevando con ella la lengua, y esto va a comprimir la areola contra el paladar del bebé. Y esto hace que la leche salga del pecho hacia la cavidad oral. Entonces, esto es un sistema donde primero hay una presión positiva y después se invierte a una presión negativa que puede llegar a alcanzar hasta 170 milímetros de mercurio. Va avanzando y de 50 va avanzando hasta 170. Y entonces esta succión de la presión que se va a realizar en esta succión se va a iniciar, como les decía, con el cierre de los labios y posteriormente, ya cuando se genera esta presión negativa de menos 60, menos 100 milímetros de mercurio, esta va a ocasionar, ya les digo, llega a haber unas fluctuaciones hasta 170, es cuando ya pasa eh, la leche, sería el bolo alimenticio, pero que en realidad es leche, y va a pasar a la hipofaringe, a la cavidad oral y de ahí al esófago. Entonces ya ahí ya viene la parte de la deglución. Recuerden, la primera fase es la de la succión, eh, es, primero el bebé está en el reflejo de búsqueda, ya que se enganchó y se agarró, va a generar este movimiento de entre el maxilar inferior, la lengua, hace un canalito, abraza la lengua al complejo pezón areola, el pezón se va hacia la parte un poco más posterior, se generan estos cambios de presión, baja y sale la leche del pecho de la mamá y la leche va a ir a dar a la cavidad oral. Entonces, ¿qué sucede ahí? Va a haber una deglución, que ya es la otra fase de succión-deglución. Y entonces aquí vamos a tener que la deglución es el paso del bolo de la cavidad oral al esófago. Y es donde se va a elevar el velo del paladar, del paladar blando, se eleva y la lengua envía o empuja la leche hacia la hipofaringe, o sea, la parte posterior de la cavidad oral, para que en ese momento que va hacia atrás, la epiglotis cierra la vía aérea, pasa la leche hacia el esófago y es una coordinación. Si se dan cuenta, aquí se ve cómo son los racimos de un bebé de término. Ahorita estamos hablando de un bebé de término que va haciendo
estas succiones que le dicen por racimo en una fase inicial continua de 20 a 30. Entonces, succión, 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 pausa, succión, 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 una fase intermitente. Y luego, conforme van haciendo las succiones, después primero el niño va a succiones un poco más intensas y después va haciendo unas succiones más profundas, más lentas. Esta succión, que es cuando vemos, aquí es cuando vemos la transferencia de leche, cuando escuchamos muy atentos que está pasando la leche, o sea que el bebé la va a deglutir. ¿Por qué? Porque algunas veces nada más vemos esta fase de pura succión, 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 succión. Se ven unas pequeñas succiones no tan profundas y entonces pues vemos al bebé y vemos nada más superficial y decimos, pues sí está succionando, porque lo vemos ahí con una succión, pero no estamos viendo todo el patrón de la succión y luego succión, succión, pasa la leche, se hace la deglución y otra vez la succión, descansa y otra vez la succión. Esto es muy importante, evaluar la transferencia de leche. En ocasiones, no todas las veces escuchamos el trago de leche, pero sí se ve el movimiento de cómo se va haciendo el paso de la deglución hacia la cavidad oral y de ahí a la parte del esófago. Y sí se ve y se evalúa y se escucha. Entonces, sí estamos escuchando cómo está pasando la lechita de mamá hacia la cavidad oral del bebé y eso es una transferencia de leche, porque muchas veces el pequeño solamente hace succiones muy pequeñas, muy cortas, que podrían ser una succión no nutritiva y no está viendo transferencia de leche. Entonces la mamá se queda con la idea de, pues es que mi bebé succiona, pero a mí no me sale, pero resulta que esa succión no está siendo tan efectiva como para que se den estos gradientes de presión y entonces pueda salir la leche. Y muchas veces puede ser por cuestiones anatómicas, por cuestiones de agarre, que no se están enganchando bien, por cuestiones de un frenillo corto, por cuestiones de inmadurez del pequeño, problemas que a lo mejor hubo alguna lesión en algún nervio o las estructuras no están adecuadas. Entonces, todo ese tipo de cosas, como vimos en la parte de anatomía, se van conjuntando con esta parte de la succión de eglución. Entonces, vamos viendo cuáles son las fases de duración. Esto, sin embargo, bueno, y aquí van viendo cómo las respiraciones se van dando. Y entonces el bebé no se debe de poner morado, no debe de tener alguna alteración en el ritmo de su corazoncito, no debe de tener dificultad para respirar y poder deglutir. Y si pasara alguna de esas cosas, hay que enviar a valoración. Entonces, esta es la parte sumamente importante que entendamos que la succión es evaluar la succión, pero también la transferencia de leche, que el bebé lo esté deglutiendo para que no corramos el riesgo de que la mamá nos diga que pues el bebé succiona pero ya no tiene leche y resulta que no está haciendo una succión efectiva. En los patrones de succión, que era como les decía, está el inmaduro, el de transición y el maduro. El inmaduro puede ser de 3 a 5 succiones con pausa de la misma duración del episodio de succión. ¿Y qué pasa aquí? Puede ser lo más común es en un prematuro, que el bebé hace sus 3 5 succiones, se pausa y se queda dormido. Son los bebés que dice la mamá, es que se quedó dormido, o sea, es que se queda dormido cada vez que succiona y solamente succionó así como que 5 veces y se quedó dormido, ¿no? Y la mamá pues obviamente se preocupa y el bebé pues no sube de peso o baja de peso, lo ponemos en riesgo porque no está viendo un patrón de succión maduro y entonces estos pequeñitos hay que estar muy al pendiente. La siguiente es la parte de la transición, donde las succiones ya están siendo un poco más fuertes, más profundas y también aquí de todas formas tenemos que evaluar que la transición de leche, el paso de leche esté siendo el adecuado y por último pues bueno el patrón de succión maduro que va de 10 a 30 succiones junto con una respiración continua e ininterrumpida. Entonces, sumamente importante otra vez evaluar que el bebé tenga una succión adecuada y no hay tiempos, aunque por ejemplo mucha gente se guiaba por esta parte de lo que decían de
La succión es de 5 o 10 minutos, pero pues si se dan cuenta, en 5 o 10 minutos que todavía me ha llegado a escuchar, todavía he llegado a escuchar que le dicen, espérate el bebé 5 o 10 minutos de un lado y 5 o 10 minutos del otro. Pues el bebé realmente no va a acabar de hacer una transferencia adecuada cuando ya le están pasando al otro seno. Ya cuando están con una succión madura en edades más grandes, meses más grandes, su poder de succión es potentísimo, muy coordinado y pueden terminar su succión mucho antes de lo que anteriormente cuando era bebé lo hacía. Entonces realmente todo va madurando y va haciendo que el bebé se encuentre con una succión más potente y pueda vaciar el pecho mucho más rápido, pero en ocasiones en edades más, un poquito más adelante, pero en un bebé recién nacido, someterlo nada más a 10, 15 minutos de cada lado. El otro día que llegó una mami que me dijo que le habían comentado que 7 minutos de un lado y 7 minutos del otro, pues obviamente el bebé no acaba de tener todo su ciclo de succión de eglución adecuado y entonces acaban dándole fórmula por una mala técnica o más bien por una mala indicación a que se dejara por un tiempo determinado. Bueno, y en la siguiente diapositiva vamos a ver una succión de un pequeño que ahí ya se logró pegar mejor. Eso nos va a seguir para ahora que veamos el enganche y el agarre. Y como su naricita, a veces las mamás se preocupan mucho porque sienten que se van a ahogar si la nariz queda pegada al pecho, pero solamente hay que recordarles que la naricita, que es otra parte de la anatomía importante, aunque no es de la cavidad oral, pero tiene que ver con toda la parte de succión, deglución, respiración, que se va coordinando, pues tiene que ver que la nariz, cuando tenemos un buen enganche y un buen agarre, va a quedar despejada, la nariz no queda enterrada en el seno materno, queda un poquito más despejada y ahorita vamos a ver esa succión. Ahí estamos viendo cómo el bebé está haciendo los movimientos. Si se dan cuenta, en la parte de abajo, este es el maxilar inferior, que es el que se está moviendo y es el que se va a mover cuando están haciendo. Y entonces ahí el bebé succiona, descansa. Bueno, aquí ya no nos va a alcanzar a ver la otra parte que otra vez vuelve a succionar el bebé. Ahí ya prácticamente, si se dan cuenta, el bebé ya está quedándose dormido y ya había hecho su ejercicio de succión ya más prolongado. Y bueno, ¿cuáles son los criterios para determinar si una succión nutricia es normal o es anormal? Hay dos sistemas de evaluación. Uno es el Systematic Assessment of the Infant at the Breast, en el cual se va a evaluar mucho de lo que ya les comenté, y el otro es el Lunch. En este último sí son herramientas donde se van a evaluar eh, la succión, cómo se está dando toda esa fase de respiración y deglución, pero por ejemplo en la parte del Systematic Assessment, ese se va a enfocar en las observaciones relacionadas con la forma de sostener y de acercar al neonato, la fijación al pezón, bueno, al complejo pezonareola que les comentaba, la compresión de la areola, así como con las degluciones audibles, que era lo que les decía, que se escucha la transferencia. El objetivo es es evaluarlo por una observación, los movimientos de succión y apreciar la deglución. Ese es el que consiste el primero. No se conoce qué tan confiable sea, por eso a veces no, eso es dado para niños solamente amamantados para leche materna. Hay otra escala, pero que no es solamente para niños amamantados, que se llama la escala de evaluación oral motora en los neonatos, por sus abreviaturas se abrevia como no más, esa no la puse aquí, porque en esta escala se va a clasificar en succión disfuncional o desorganizada, pero también incluye a niños que están alimentados con fórmula. En los que se evalúa más con niños alimentados con seno materno son estas dos, el LATCH, el cual sí se necesita de un entrenamiento para poder llevar a cabo este conjunto de herramientas para evaluar, en la cual se van a registrar
los datos observados, como les decía, ver toda la parte anatómica y funcional y la fisiología de la succión, la exploración auditiva, la exploración del cuello, también que no tengamos alteraciones, si la deglución, cómo se está llevando a cabo la succión de deglución. Esto es para evaluarse con niños alimentados a seno materno, pero sí se requiere de un entrenamiento para hacer esta realización. Y bueno, como aquí la situación es ver, evaluar también y quedarnos con la idea, una muy importante de un niño a término normal, como es una succión, deglución, que les estaba diciendo con su succión, pausas, pero que se está habiendo una transferencia. ¿Cómo poder determinar y evaluar de una manera general que estamos en, en adecuadas condiciones, por decirlo así? Es porque durante la succión, ¿qué es lo que vamos a evaluar más bien, perdón? ¿Cómo es esa succión? Durante la succión vamos a evaluar. Por eso en las asesorías, pues a veces nos llevamos, en el caso mío de las consultorías de lactancia, aparte de revisar al binomio mamá-bebé y darle consulta pediátrica, pues bueno, vemos toda la parte de la succión, o sea, no nada más en 5 minutos que succione el bebé y con eso ya determinamos todo lo que podría estar pasando. Por eso a veces las asesorías duran hasta 2, 3 horas, porque vemos toda la succión que está llevando este pequeño, durante toda la succión, toda su fase hasta que el niño se desprende. Entonces ahí podemos ver durante la succión cómo es, si el niño se engancha, se suelta, se vuelve a agarrar, si lleva a cabo un buen enganche y se queda y permanece ahí, está haciendo una succión adecuada, si se oye o no chasquido, si el niño está inquieto. Entonces son cuestiones que vamos a evaluar en toda la fase de succión de este pequeño, en toda su fase de succión de deglución. Si durante la deglución hay algún problema, en estas dos fases, si el niño se pone cianótico, si se pone muy inquieto, si en la parte de la deglución del bebé está que pasa la leche, pero al mismo tiempo como que parece que se estuviera eh, que está nauseoso, que estuviera vomitando, pues ver lo que les decía del reflejo de arcada, que no esté muy hiperactivo, son las cuestiones a evaluar. Un ejemplo es ese. Alteraciones en la respiración, que nuestro bebé cuando esté succionando no esté respirando más rápido, eh, que no esté eh, con dificultad para respirar por algún problema ya que traiga congénito o que se haya desarrollado. El ritmo cardíaco, que bueno, no, no es como que un parámetro que sigamos a veces en la consulta normalmente. Bueno, los que estamos acostumbrados a ver bebé y sabemos su ritmo normal y que se acelere y que se ponga inquieto y que veamos que está jalándose y está muy irritable, pues obviamente su ritmo cardíaco se va a acelerar o eso es lo que tendremos que evaluar, pero muchas veces también lo vemos con niños que están alimentados con seno materno y están en una unidad de cuidados intensivos o algo así, y que, pues, por ejemplo, pudieron haber sido prematuros, y si se está la mamá amamantando y está monitorizado ese pequeño y vemos alteraciones en su monitor, pues bueno, hay que evaluar qué está pasando en esa succión. Y la otra, que son las respuestas conductuales, esto que les mencionaba, que a veces las mamás dicen, es que me rechazó el pecho, es que le doy y se separa, le doy y me manotea y lo veo inquieto, se queja, hace chasquidos, hace ruidos. Bueno, todo eso es lo que tenemos que evaluar para ver qué es lo que está pasando, si la succión está adecuada, si estamos en presencia de un frenillo, que más adelante les van a dar esa clase, si tenemos si no nuestras bolas de bicha no están adecuadas, o si es un bebé prematuro, o si tenemos eh, eh, alguna enfermedad genética. Son muchos puntos que hay que estar muy al tanto y que espero que con esta clase se dé esta parte de ver más allá de solamente ver que un bebé succiona, sino es evaluar todo el complejo que se está dando con el binomio, que la mamá esté en adecuadas condiciones, que no le duela, eso es algo muy importante, que la mamá no le duela
al momento de amamantar. Si se dan cuenta, no tendría por qué sentir que el bebé muerde, y si lo siente, algo está pasando, que está llevando a que el bebé literalmente esté lastimando ese pezón. Y pues bueno, si tienen algún comentario, tienen alguna duda, les dejo mi correo electrónico, me pueden mandar un correo. Si tienen preguntas, pueden también los invito a ver la página de Facebook. Estoy como pediatra y madre. Estoy poniendo eh, algunos consejos para las mamás y demás. Pero bueno, ojalá que esta presentación les haya dado un panorama amplio sobre la importancia de la anatomía, y sobre todo correlacionarla con el momento de la succión y la deglución de estos pequeños que vamos a ver en forma conjunta con su mami. Y si les queda alguna duda o desean tener alguna cuestión un poco más amplia, pues no duden en contactarme, y les haré llegar por medio de las asesoras del curso el, el artículo que les comentaba de Rendón. Y otra literatura también muy recomendada es el libro eh, de Riordan, que está muy fácil de leer en esta parte, y es básicamente un resumen de lo que les di. El otro libro también que es muy bonito, muy completo, el de Lawrence, no es que sí está un poquito pesada esa parte, pero está muy bien explicada y muy científicamente cómo lo manejan. Es un tema muy bonito y que es la base de comprender o de poder ver qué está pasando con estos pequeños. Pues muchas gracias por estar presentes, por haber tomado este curso. Muchísimas felicidades por atreverse a estar aquí, pero sobre todo a, a invitarlos a que se enamoren de estos temas de lactancia, y que van a ser una gran contribución para muchas mamis y estos pequeños, y que si llegan a ver algunos trastornos, simplemente es derivarlos a los especialistas correspondientes, como son los consultores certificados, a los maxilos faciales, si se llega a ver ahí alguna alteración anatómica, por ejemplo, o a los neurólogos, también cuando vemos algún problema de hipotonía o hipertonía. Entonces, cualquier cosa estoy a la orden por dudas, consultas que llegarán a tener. Muchas gracias, y pues nos vemos en la siguiente clase.